Hola, muy buenas. Bienvenidos una semana más a nuestra aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando el tema 4, relacionado con la antigua Grecia. Y para ello vamos a analizar una serie de componentes que no pueden ser pasados por alto. Nos referimos, claro está, a la religión y al arte griego. Si estáis preparados, comenzamos. En cuanto a la religión, debemos hablar de una religión de dioses y de leyendas fascinantes, muchas de las cuales ya no son conocidas. A todos nos suena Teseo, que derrotó al Minotauro, o los 12 trabajos de Hércules. Pues bien, estos dos personajes mitológicos forman parte de un conjunto de dioses y héroes que, sin duda alguna, fascinaron a los griegos y hoy sin duda nos siguen atrayendo a nosotros. Los griegos y los romanos eran politeístas. Esto quiere decir que creían en más de un dios. Estos dioses eran inmortales y tenían poderes extraordinarios. Sin embargo, se parecían mucho a los seres humanos en el aspecto. Eran antropomorfos. Y también tenían todas las virtudes y todos los defectos del ser humano. Por ejemplo, Zeus solía ser paternal y justo, pero a veces era cruel o engañaba a su esposa Hera con mujeres mortales. Griegos y romanos temían a sus dioses y buscaron el apoyo de estos mediante el desarrollo de sacrificios. A diferencia de otras religiones, esta religión no establecía el paraíso para los justos o el castigo a los pecadores después de la muerte. Junto a los dioses existían una gran multitud de personajes, héroes que realizaban hazañas extraordinarias como Hércules o Teseo, este último derrotó al Minotauro en el laberinto de Creta, divinidades menores como musas y ninfas, o seres fantásticos como los centauros, mitad hombre, mitad caballo, y los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Si veis, en la imagen de la derecha podemos observar el panteón de los dioses griegos y el nombre que adoptaron posteriormente en Roma. Tenemos a Zeus, que es el padre de los dioses, Hera, la diosa del matrimonio y de la familia, Apolo, el dios del arte, Afrodita, diosa del amor y de la belleza, Artemisa, diosa de la caza, Hermes, dios de los mensajeros, Atenea, diosa de la sabiduría, Demeter, diosa de la agricultura, Hestia, diosa del fuego y del hogar, Poseidón, dios del mar, Hefesto, dios del fuego, Hades, dios del infierno, y Ares, el dios de la guerra. Si veis, en azul aparece el nombre que adoptaron a estos dioses en el panteón romano, que ya los estudiaremos posteriormente en el tema 5. Seguimos analizando la religión y tenemos que hacer mención al hecho de que se narraban poemas míticos. Con estas leyendas fabulosas de dioses, de héroes y de seres monstruosos y fantásticos, se conformó la mitología griega, además de la cultura griega y romana, que intentó dar respuesta a las grandes preguntas sobre el origen del mundo, la naturaleza o las pasiones y virtudes humanas. La mitología incluye también relatos heroicos de los antepasados, que crean con sus símbolos un fuerte sentido de identidad en el conjunto de la Hélade. No tenían ni libros sagrados ni dogmas, y los sacerdotes tan solo eran los responsables del culto, no eran intermediarios entre los dioses y la población griega. Con respecto al arte, tenemos que indicar varios factores o elementos. A diferencia de la arquitectura que ya hemos visto en Egipto y Mesopotamia, que era bastante grande, era colosal, los edificios griegos y romanos estaban construidos a escala humana. Los arquitectos griegos levantaron edificios de líneas horizontales y de techos planos, de gran belleza y armonía visual. Los romanos utilizarán posteriormente el arco y la bóveda y aportarán geniales soluciones técnicas. Como material de construcción se utilizó sobre todo la piedra, que podía ser mármol o caliza, aunque posteriormente los romanos también emplearán ladrillo y hormigón. Los edificios se pintaban o policromaban, que es lo mismo,
con colores vivos o se revestían con estucos y mosaicos. Los estucos consisten en capas de yeso que revisten el muro y se decoran con pintura. Y los mosaicos están constituidos con pequeñas piezas llamadas teselas de forma cuadrada que se disponen para crear representaciones como por ejemplo pasajes mitológicos o algunas batallas o escenas de caza. La arquitectura griega básicamente era religiosa. La mayoría de los templos griegos tenían planta rectangular, es decir, tenían una forma cuadrada y alargada por los lados. Se construían sobre una serie de escalones y se rodeaban por filas de columnas, llamadas peristilos. El conjunto se cubrió con un arquitrabe horizontal, encima del cual se situaba el friso y un tejado a dos aguas. La planta se va a dividir en tres espacios. El pronaos, que es la entrada al templo, el naos, que albergaba la estatua del dios, y el opistodomo, que era un espacio que se utilizaba para realizar ofrendas. Para griegos y romanos, el templo era la residencia del dios y las ceremonias se realizaban en el exterior. A la izquierda podemos ver los órdenes que utilizaron los griegos en la construcción de los templos. El dórico es sobrio, es decir, es austero, apenas tiene decoración y muy robusto. Presenta columnas muy gruesas, con estrías, ¿vale? Y sin base, no tiene ninguna base en la parte inferior. En el friso, que es la parte que está justo encima de las columnas, se alternan triglifos, que son espacios decorados con tres pequeñas columnitas a modo de relieve, y las metopas, que son espacios entre triglifos que no se decoran o se decoran con relieve. Tenemos un ejemplo en el templo de Hefesto, en Atenas, del siglo V a.C. El estilo jónico es un poco más ligero, no es tan robusto y es más esbelto, más alto. Las columnas se apoyan sobre una base y tienen volutas en el capitel, es decir, una especie de espirales. El friso se decora con relieve. Tenemos un ejemplo en el Erecteion, en Atenas, que data del siglo V a.C. Por último, tenemos el estilo corintio, que está inspirado en el jónico. Sin embargo, se diferencia de este por el empleo de hojas de acanto, hojitas, en el capitel. Tenemos un ejemplo en el Olimpeion, en Atenas, del siglo V al siglo a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Continuamos analizando el arte griego. En este caso vamos a analizar la escultura. Para los griegos la belleza estaba idealizada. Algunas partes de los templos, como hemos visto, como los frontones, los frisos, las metopas, estaban decoradas con relieves que se policromaban o pintaban con colores muy vivos. Destacan los relieves del Partenón, que es el templo que había en la Acrópolis de Atenas, que había y que estaba y que sigue, esculpido por Fidia, que dirigió la construcción del templo y empleó la técnica de los paños mojados para dar transparencia al cuerpo humano. Mediante esta técnica, Fidia esculpía las esculturas de modo que las vestimentas en las esculturas se transparentaran y dejaran entrever la piel del personaje, como si las figuras fuesen reales y la ropa se hubiese mojado por la lluvia o por la caída de agua. Ese es el estilo, ese es el efecto que buscaba él en su escultura o relieve. En la escultura, los escultores griegos buscaron representar la belleza ideal y plasmarla en los cuerpos de anatomía perfecta. Para ello, idearán un canon o una regla que mostrará las proporciones perfectas y armónicas del cuerpo humano. Por ejemplo, el escultor griego Policleto establece
un canon para su figura en la que la altura de esta equivalía a 7 veces la medida de una cabeza. Un siglo más tarde, el escultor Lisipo modificará este canon y lo elevará a 8 cabezas, de forma que las esculturas serán más ligeras y más altas. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, podemos observar cómo evolucionó la escultura griega. En primer lugar, tenemos la escultura arcaica, que va de los siglos VII a VI a.C. Estas esculturas eran muy rígidas, sin apenas movimiento. Tenían los brazos pegados al cuerpo y, si nos fijamos en el rostro, podemos observar las facciones sonrientes, estaban sonriendo, y los ojos eran almendrados, tenían forma de almendra. Normalmente se representaban jóvenes atletas desnudos, ¿vale?, los llamados kouroi, y sacerdotisas vestidas, las llamadas korai. Como he comentado, estas esculturas no tienen demasiado realismo, la expresión es muy forzada y el movimiento prácticamente inexistente. Si os fijáis, el movimiento se intuye en el Kouros Bitón del siglo VI a.C., en la escultura, en los pies. Si os fijáis, está avanzando hacia adelante, dando un paso. Así es como se expresaba el movimiento en estas esculturas. Es un movimiento muy pobre. En la Grecia clásica, ya en los siglos V y IV a.C., las obras son mucho más naturales. El movimiento es contenido, el cuerpo proporcionado y armonioso. El rostro es sereno, pero no suele expresar tampoco demasiado sentimiento. Sobresaldrán escultores como Fidia, Mirón, Policleto y Praxíteles. Una buena muestra es el Doríforo de Policleto, del siglo V a.C. Aquí el realismo es mucho mayor a la escultura arcaica, gana un poco de expresión y de movimiento. Nos vamos ahora al periodo helenístico, a partir del siglo III a.C. En esta etapa se representan los sentimientos y emociones humanas, dolor, fuerza, tensión. Incluso se busca el realismo e incluso el dramatismo. Se representan figuras individuales o en grupo, como por ejemplo la escultura que tenemos de Laoconte y su hijo, del siglo I a.C. Si os fijáis, esta escultura tiene gran movimiento y mucha expresividad. Los rostros de los personajes nos transmiten sentimientos. Por último, en la pintura debemos destacar, en primer lugar, que la escultura y edificios estaban policromados, es decir, estaban decorados con pintura, pero, sin embargo, se han conservado muy pocas muestras de la pintura en los edificios debido al paso del tiempo. Pero, sin embargo, nos podemos hacer una idea del elevado desarrollo que adquirió la pintura con la decoración de las vasijas de cerámica griega. Y a partir de ahí podemos conocer los temas y los estilos que predominaron durante la antigüedad en Grecia. Los ceramistas crearon piezas muy bellas, con formas muy variadas, que, claro, se adecuaban a una función en concreto. En su decoración dibujaron escenas de la vida cotidiana, pero también representaron escenas de mitología, como por ejemplo la guerra de Troya. Las pinturas más numerosas presentan figuras negras sobre fondo ocre o de color marroncillo, o bien figuras rojas sobre fondo negro, como la vasija que tenemos en la imagen. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho con el tema de la antigua Grecia y que sigáis explorando en este tema tan fascinante que ha cautivado a muchos estudiosos, pero también a mucha gente que no es de historia y se ha sentido atraída por esta civilización como es la griega. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.